Con un minuto vamos a recibir a nuestra primera invitada. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Agradecemos a María Elizabeth Estrada Macías, integrante de la organización Contraloría de Agua en La Laguna, su presencia con nosotros aquí en Contextos. Gracias, María Elizabeth, por tomarnos la llamada. Saludamos a Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, para hablar sobre la petición de los ejidatarios en relación al agua, hablar del nivel de las presas, hablar de la sequía en La Laguna. Creo que hay mucho tema con ustedes, María Elizabeth. Gracias otra vez por estar. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues yo creo que como es la primera vez que tenemos oportunidad de poder conversar, nos gustaría mucho que nos dijeran los objetivos de la Contraloría del Agua en La Laguna y cómo es que acompañan, por ejemplo, en las protestas a los ejidatarios cuando pues necesitan agua y no la tienen. Pues en primer lugar, bueno, nosotros nos constituimos hace un año, el 24 de febrero del 2021. Y sí, nacimos con varios objetivos, entre ellos, pues, buscar que se equilibren los acuíferos, buscar, sobre todo, que en La Laguna exista equidad en cuanto al derecho humano al agua, fundamentalmente, y que los campesinos se les reconozcan sus derechos que tienen por resolución presidencial. No es cosa menor, solamente que a veces no se entiende que es una resolución presidencial, es el nacimiento de los ejidos a su vida como tal. Y eso se dio desde 1936 por un acuerdo presidencial del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Y entonces hubo derechos que se entregaron de manera colectiva, tanto la tierra como el agua. Y desafortunadamente, cuando la tierra se convierte y el agua se convierten en mercancía, pueden entrar al mercado desde 1992, hace pues que se dé un giro en cuanto a la compraventa de derechos de forma irregular, porque hay procedimientos y que jamás se han cumplido. Entonces, fundamentalmente en ese contexto es como nace la Contraloría para la defensa de los derechos, tanto del equilibrio de la propia naturaleza, del acuífero, de los campesinos, y somos un colectivo de más de 10 organizaciones, hay investigadores, hay académicos, núcleos agrarios, organizaciones sociales y diversos tipos de colectivos campesinos y sociales que integran esta Contraloría Ciudadana. Uh-huh. ¿Cuánta gente más o menos o cuántas asociaciones están agrupadas en torno a la Contraloría? Más o menos somos hoy más de 13, ahorita todavía no nos constituimos formalmente, somos el grupo promotor, esperamos constituirnos alrededor de entre octubre y noviembre ya en forma legal, como asociación civil, pero sí somos muchos, más de 10, no sé, y ahí más o menos ahorita se han sumado alrededor de unos 8 o 10 ejidos, aparte de los que nacimos originalmente. Sí. Ahora, ¿cuál es la postura de la Contraloría en torno al tema de agua saludable? Nosotros creemos que finalmente es un proyecto presidencial bondadoso en cuanto al cumplimiento del derecho humano al agua, pero incompleto, porque no ataca lo que se refiere a la sobreexplotación de los acuíferos. Nosotros le dijimos al presidente en varias ocasiones, en las últimas dos que estuvo aquí en Torreón, Coahuila, en Lerdo, allá en el centro de emergencia, nuestra posición es que haya una propuesta integral. En las diversas mesas que participamos, queremos un proyecto integral, y eso solamente se logra donde se atiende el problema fundamental de la gente que está contaminada por la toma del agua, y tiene hidroarsenicismo, o que ha provocado diversos tipos de cáncer. Y creemos que tiene que ser integral. A nivel de nuestros ejes temáticos, fundamentalmente se refieren al tema de salud pública, a lo que son el equilibrio del acuífero o agua subterránea, el agua superficial que se refiere al agua de las presas, y el agua urbana, que nosotros así le denominamos. Entonces creemos que el proyecto de agua saludable tiene que ir de manera integral, cuidando todo el entorno y el cuidado de la naturaleza, porque si no, el proyecto únicamente se va a extraer el agua de las presas y no hay garantía en cuanto a que
en tiempos de mayor sequía, los campesinos lo primero que dicen es, ¿y nosotros qué vamos a sembrar? Exacto. Entonces esa es la preocupación, pues, y queremos que el proyecto de aguas saludables es un proyecto, pues sí, bien útil. No lo compartimos del todo, pero creemos que en su esencia, en cuanto al cumplimiento del derecho humano al agua, es bondadoso. Ajá. María Elizabeth, se habla mucho de que el proyecto Agua Saludable no va al fondo del tema del agua en la comarca lagunera, que es la sobreexplotación. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen al respecto? Igual coincidimos que no va al fondo del problema, porque nosotros tenemos una recarga media anual de 534 millones de metros cúbicos en el acuífero. Están concesionados como 647 millones y se le extraen arriba de 1.088 millones de metros cúbicos. Entonces tenemos una recarga muy mínima, y el doble de la recarga es lo que se le extrae a los acuíferos. Entonces creemos que nosotros tenemos muchos años pues demandando la atención, y creemos que es el momento pues de que se tomen de verdad acciones, y que no queremos que suceda lo que está pasando de manera dramática y trágica en Monterrey. Claro. Elizabeth, ¿están actualizados? ¿Son válidos, confiables? ¿Es válido, confiable el padrón de usuarios de los distritos de riego? No. Son 35,000 derechos de agua que están en cuenta, pero son, de lo que nosotros hemos detectado, hay alrededor de 247 ejidos. Y esos 247 ejidos son los que están con su resolución presidencial y se hicieron cuentas individualizadas desde los orígenes que se crearon los distritos de riego. Pero hay señalamientos muy claros en todos los decretos presidenciales donde dice que no se moverán nada excepto lo que los ejidos, la propia asamblea de los ejidos determine. Y aquí a partir del 92 se hicieron movimientos individualizados, y claro que no es confiable. Nosotros ahí obtuvimos un padrón de 2019, pero no tenemos el actualizado. El que hizo la Universidad de Chapingo hizo un estudio para la actualización del padrón y no nos lo han dado a conocer. Nosotros es la parte que teníamos 2 años pidiéndole el padrón de usuario, y es fecha que no está actualizado. Nosotros creemos que parte del problema de agua saludable, algo que debemos conocer socialmente a través de la transparencia y la rendición de cuentas, es la actualización del padrón. Que sepamos cuántos campesinos quedan que tienen derecho de agua con su tierra, y cuánto está trasladado, y si están legales esas cuentas. Esa es la petición que hemos hecho desde que nació la Contraloría Ciudadana. Desafortunadamente, la Conagua no ha escuchado ni quiere modificar. Por eso a nosotros nos preocupa, en la medida en que no modifiquen el actuar con transparencia, sentimos que no hay grandes cambios todavía en la Conagua, y esa transformación que se exige, ¿verdad?, a partir del triunfo del 2018. María, buenos días, saluda Manuel Cerrato. Esto otro de la tecnificación del riego, y que realmente se mida de forma estricta y de forma clara los volúmenes que se extraen, esto que se ha hablado también de implementar sistemas de telemetría que no se han consolidado. ¿Por qué ha sido? ¿Falta voluntad política o realmente es difícil implementar estos mecanismos que pues vendrían a ayudar muchísimo también, por lo menos a saber cuánto volumen de agua se puede extraer y que no se sobrepase? Pero bueno, parece que no se le ha puesto solución. Mire, yo creo que sí se puede. Sí se puede instrumentar diversos tipos de mecanismos para el control del agua. Nosotros decimos que a partir de 2019, nosotros tomamos ahí la Conagua durante 35 días. A finales de agosto se nos entregó un estudio por parte de los ingenieros que propuso la Comisión Nacional del Agua, y ahí se vio claramente que había alrededor de 1,000 hectáreas por módulo que se vienen robando el agua desde 2012-2003 a la fecha. Y además nosotros tenemos ingenieros, este ciclo agrícola
se pudieron haber regado 14,000 hectáreas más. Transparentemente. Sabemos que se riega al menos 14,000 hectáreas. Sí. Y no se han hecho no se han establecido algunos mecanismos que pueda decir, va la transparencia, y es la parte que nosotros estamos exigiendo. A mí en lo personal tuve la fortuna de conocer el sistema de telemetría que hay en el río Colorado, en la FILA, la Comisión Internacional de Límites de Aguas, que está en el río Colorado. Ahí vi el aparatito, cómo está el sistema de telemetría, y va entrando litro por litro, se va contabilizando. Entonces sí se puede establecer el centro de comando, la telemetría, y saber exactamente cuánto se les trae a la presa, cuánto se recarga la presa también, cuánto llega de volúmenes a la presa. Esa es la primera parte donde decimos, si se controla desde ahí, vamos a saber con precisión cada cuándo se les trae y cuántos millones de metros cúbicos se les traen a la presa. Y creo que sí se pueden establecer esos mecanismos. Es cuestión de voluntad. Nosotros sí creemos que debe de haber una voluntad política. Claro. Y que el presidente al menos debe de estar enterado de qué es lo que está pasando en la Conagua de aquí cuando menos aquí en la comarca lagunera. Hay también una situación de la que se habla mucho a propósito de las irregularidades que pudieran presentarse en los diferentes distritos de riego, que es el huachicoleo del agua. ¿Se tiene un estimado, María Elizabeth, de lo que está sucediendo en torno al robo del agua? Y de verdad que hoy más preciado que nunca el líquido, el elemento vital para la vida de todos nosotros. ¿Lo han estimado? ¿Y cómo ha afectado este robo a los ejidatarios? Pues yo digo que sí se ha estimado el robo del agua. También nosotros tenemos algunos compañeros que son ingenieros, que tienen algunos maestría y doctorado, y que ellos han hecho los cálculos de cuánto se le puede traer a la presa, cuánto, a partir de los mismos datos que da la Comisión Nacional del Agua. Y nosotros vamos más allá de lo que realmente coincidimos en las investigaciones que hizo la Comisión Nacional del Agua, y que ya no, inclusive ya ni nos quiere decir, ¿verdad? Nosotros hemos pedido que nos entreguen el documento, que ahí vimos visualmente, que tenemos algunas fotografías, algunos compañeros ese día que nos mostraron la investigación, pero hay varios mecanismos, ¿verdad? ¿Cómo se roba el agua? Que no nos damos cuenta. Una, pues a partir de lo de la presa, de cuánto llega y cuánto sale, y que no nos enteramos. En segundo lugar, porque no se mide. Porque no se mide exactamente. En segundo lugar está pues la lámina de riego, que es de 1.40 metros, y cuando en algunos distritos de riego del país está mucho más abajo. ¿Qué es la lámina de riego, María Elizabeth? ¿Perdón? ¿Qué es la lámina de riego para el público que nos escucha? La lámina de riego es cuánto se entrega de volumen. Por ejemplo, 1.40 significa 14,000 metros cúbicos para un hectárea. Y una hectárea, inclusive los mismos datos de Conagua, puede ser que nada más se le entreguen 10,000 metros cúbicos al hectárea, y es una lámina regular. Hasta de 80 a 1 metro de anegar es lo que necesita una hectárea para poder sacar el cultivo de agua. Entonces, para esos 14,000 metros cúbicos es demasiada agua, lo que para decir, por lo tanto se va a regar menos superficie en el volumen total. El otro punto es que en los años 80 y los 90 los campesinos siempre nos decían, a nosotros nos quitaron el cuarto riego, y entonces se hicieron análisis de ese mentado cuarto riego que se les quitó a los campesinos, y la Conagua no transparenta, pero sin embargo sigue saliendo los 800 millones de metros cúbicos o los 900 que se les trae a la presa, pero ya el cuarto riego no se entrega. Entonces queremos saber cómo fue o cómo es que necesitamos que transparenten ese cuarto riego, dónde está el agua, esa agua. Entonces nosotros cuestionamos también en innumerables reuniones que hemos tenido, inclusive desde Gutiérrez Santana tuvimos 35 reuniones para revisar toda la problemática ahí,
que obviamente pues nada más, al menos cuando menos tuvimos grandes aprendizajes, pero ahí decían los ingenieros, se pierde el 65% de la conducción. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 10 litros se pierden 6.5 litros. Entonces, en todos lados, pues es un escándalo, porque nosotros sabemos, ya también con fuentes documentales que se han puesto los ingenieros y los hemos estado revisando, que la presa Lázaro Cárdenas, las salidas del agua de la presa a la Francisco Zarco solamente se pierde, la eficiencia de conducción es del 98%, y de la presa de San Francisco Zarco a la represa de San Fernando es el 88%, y en los canales principales en Sacramento es el 95% de la eficiencia en conducción, y en el canal de Santa Rosa el 92%. Entonces, nosotros creemos, o sea, no es ni siquiera descubrir el hilo negro ni el agua tibia, pero sí creemos que si se transparenta, se puede, de ahí cuando menos sobran 200 millones, nosotros decimos, para el proyecto de agua saludable. Sí hay agua, pero el problema es la gestión, el uso y el aprovechamiento del agua. ¿Cómo se da? Y esos son los cuestionamientos que nosotros hacemos como Contraloría Ciudadana, y que hemos ido trabajando para que la sociedad se entere, para que los campesinos exijan con justeza, porque ellos tienen mucho conocimiento, y ese compartir de su conocimiento con nosotros nos ha hecho que podamos encontrar dónde está el robo del agua. Y tiene que haber mecanismos, porque donde haya, ser más estricto, llevar un control preciso, tener una medición telemétrica, y sobre todo que haya que no haya corrupción y que haya mucha transparencia en la entrega del agua, y porque estamos de verdad en un punto, aparte de la sobreexplotación de los acuíferos, si no hay de verdad una política diferente de mayores cuidado de la naturaleza, nosotros de verdad vamos a estar en condiciones muy muy similares y de manera muy pronta como Monterrey. Yo creo que a todos los ciudadanos nos pega, porque el agua es la vida, ¿no? Sí, y la verdad de las cosas es que uno no lo cree hasta que sucede, ¿no? Y como fue el caso de Nuevo León. Y lo cierto es que pues estamos a un pasito, nada más que no queremos verlo. Pero ¿quiénes son los principales beneficiados con con todas estas irregularidades, con la falta de medición de los volúmenes? Ya se sabe que luego hay señalamientos hacia una empresa en particular y hacia un personaje de la vida pública en particular. Sin embargo, yo supongo que está dividido y fraccionado en muchos otros. Sí, es un entramaje complicado y muy estructurado a lo largo de más de 30 años, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, revisamos, en los años 20 había juntas de agua. Esas juntas de agua eran en pequeños tramos, y después se hace responsable a partir del 66 el Estado mexicano, se crean toda una estructura de servidores públicos, y que son los que controlan el agua, y la Conagua, todavía no existía la Conagua, pero a partir del 89 se crea la Conagua, y en 92 se entrega a los llamados módulos de riego a las asociaciones civiles, y estas son las que van a controlar el agua. En un primer momento los campesinos pues eran los dueños, los que controlaban las asociaciones civiles. Sin embargo, a partir de que se compra y vende el agua, se fueron apoderando de los módulos empresarios o agrolecheros, como les llamamos nosotros, y fueron teniendo el control de los módulos. Pero aparte de las 5 grandes familias y alrededor de otras 25 familias más, también tienen en menor cantidad de metros cúbicos del agua superficial. Todo el entramado está en los módulos de riego, está en la Comisión Nacional del Agua. O sea, si vemos, no es solamente la Conagua, es todo un entramado estructural de muchos años construido,
para poderse quedar con el agua, ¿verdad? Estamos hablando desde canaleros, los canaleros son los que entregan el agua. Los mismos campesinos nos dicen, un canalero está sembrando más de 40 hectáreas. Otro canalero, en tal ejido, en tal lado, están sembrando tanta superficie. La Ordaz, que trabajó en la Conagua, que fue el director de infraestructura y hidroagrícola, nos decían que se estaba sembrando más de 100 hectáreas cuando era servidor público. Y así hay todo un entramado de corrupción. Entonces, no es fácil sacar primero conocer el entramado, y en segundo lugar, que lo conozca el presidente, que lo conozca la Conagua, todos los funcionarios de Conagua conocen toda esta situación, todos. Entonces, aquí es la importancia que también el presidente tenga conocimiento de ese entramado de corrupción y que de verdad se tomen medidas para llevar un control mucho más estricto de la medición, porque a lo que entendemos el agua es un tema de seguridad nacional. ¿Y ustedes creen que el presidente no sepa? Yo creo que no tiene todo ese detalle de corrupción, no creo que lo sepa. Ajá. ¿Y no lo sabe porque no se lo han querido compartir o porque no lo ha querido saber? No sé, ahí sí, no sé, la verdad. Porque si está dispuesto a poner en marcha un programa de la dimensión de agua saludable para la laguna, el deber primordial es conocer a fondo la situación que vive una región. Claro, coincidimos. Pues sí. En fin, bien, ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos que ustedes estarán dando como Contraloría? Nosotros tenemos un acuerdo ahorita con Gobernación. Estamos participando para que se den mesas temáticas, se instalen las mesas temáticas. Eso fue el último acuerdo que tuvimos con el senador Gabriel García en su encargo. Mesas temáticas sobre, por ejemplo, el tema de la salud pública, el tema del agua superficial, del agua subterránea y el agua urbana, para que esos foros o mesas tengan un carácter resolutivo y que se implementen los acuerdos. Porque, bueno, en el agua superficial, que es la parte que a mí me está tocando trabajar, se está construyendo una propuesta para que la tecnificación que forma parte del proyecto de agua saludable va a tener 2,000 millones de pesos para la aplicación. Alrededor de 2,000, son como 1,700 y tantos. Y de los cuales la mitad va al mejoramiento de la infraestructura en la parte de los canales principales, todo lo que es lo fundamental, lo que lleva con agua. Y la otra mitad del recurso es para la tecnificación. Y nosotros estamos construyendo una propuesta que estamos esperando que se inauguren las mesas temáticas con la participación del gobierno federal, estatal y municipal, y tengamos acuerdos. Y en esas mesas vamos a proponer nosotros que la tecnificación sea exclusivamente para el sector social, porque si uno ve las superficies de los empresarios que son agricultores, la mayoría de ellos pues tiene desde lo que son nivelación de rayo láser y sistemas de infraestructura ya muy importantes. Creemos que el sector social, hay de las dos partes del canal, ¿verdad?, donde están el sector social, que todavía los pocos que quedan, que se les pueda beneficiar para que mejoren todo lo que se refiere a su superficie, que no haya tantos bordos, que utilizan más superficie, más volumen de agua y menos superficie aprovechada para los cultivos. Y creemos que ahí es donde debe de ir dirigida la propuesta de tecnificación, es lo que estamos ahorita trabajando. Bien. Pues María Elizabeth, muchísimas gracias acá se quedan algunos comentarios, no quisiera, perdóname, déjame compartirte esto que nos dicen, y que es importante. ¿Se sabe quiénes son los corruptos en la laguna en el tema del agua? ¿Por qué no se cuestiona esto al gobierno municipal y estatal? Pues porque la competencia se supone que es de Conagua, ¿no?, que es una instancia federal. Sí, así es.
Uh-huh. ¿Tienen identificados pozos ilegales de extracción de agua? Algunos pozos ya los hemos dado a conocer a la Comisión Nacional del Agua y sí, pues están haciendo algún tipo de inspección, sí, también es cierto, ya lo hemos dado a conocer. Muy bien. Pues muchísimas gracias otra vez, María Elizabeth, por estar con nosotros y por permitirnos conocer lo que se hace desde la Contraloría del Agua en la Laguna y los temas que son de mucho interés para todos los laguneros. O, corrijo, deberían de ser de mucho interés. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. María Elizabeth Hasta luego. Estrada Macías, integrante de la organización Contraloría del Agua en la Laguna. Son las 8:27. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Contextos. El programa líder